Buenas noches, mi nombre es Rubén Darío Gaitán y voy a mostrar el proyecto final de ciencia de datos. En mi caso utilicé un panel solar para registrar la intensidad del sol durante un par de días con el panel pegado en la ventana que tengo en mis espaldas, con lo que obtuve estos datos que están acá. Estos datos van desde el día 13 de noviembre, aproximadamente a la medianoche de la mañana, hasta el día 16 de noviembre, también aproximadamente hasta la medianoche. Lo hice utilizando un panel solar conectado al- a la entrada analógica por medio de la DC del Arduino. Al recibir cada entrada, que se toma aproximadamente cada media hora, el Arduino lo convierte a un valor de año, mes, día, hora, minuto, que lo guarda en la EEPROM, junto al valor del voltaje, por supuesto. En este código, que es el que está en el Arduino, se puede ver la configuración de la EEPROM para guardar los datos y un menú de control que se utiliza a través del puerto serial del IDE de Arduino, que consta de el menú, modifica valores para modificar el año, la hora, los intervalos, el muestreo de datos, limpiar la memoria y export. Eso se explicará mejor más adelante. Se pueden ver una función para las configuraciones que altera con el menú de acá arriba, la función de exportar CSV, que esta función en particular no se usó en este caso, ya que es una función que quedó descartada de una versión anterior del código. Utilidades. Esta, esta función nos muestra los parámetros en los que se quedó por última vez el Arduino. Y pues la función de limpiar la memoria EEPROM. Todo esto trabaja para guardar los datos del puerto serial. Con eso recogí los datos de aquí. Cada media hora, como ya había dicho, pues este archivo ya fue modificado para fines de la presentación, pero más adelante se muestra cómo recojo los datos del mismo Arduino. Por medio de este código de Python fue que se extrajeron los datos del Arduino, activando con las librerías de pandas, tan y serial a través del puerto serial COM6 con 9600 baudios. Empieza a extraer los datos que están en la memoria EEPROM. Bueno, aquí se puede ver pues toda la parte que pide el exportar. Y pues esta parte crea un data frame creando un archivo de Excel con todos los datos que haya guardado el Arduino. Que pues este archivo se verá más adelante cómo se hace la creación, pero este es el que deja esta script de importar. Lo que nos interesa en este momento son los datos de acá, que ya como había dicho, como fueron modificados, tiene este otro script dedicado para solo la graficación de esos datos, que serían estas gráficas, estas 4 gráficas de los 4 días, que aquí a la izquierda, perdón, se puede ver la media, mediana y moda de cada día. Y a la derecha, la fecha a la que corresponde cada gráfica. Estas gráficas se puede ver una curiosidad en el punto
posterior al punto más alto y en el anterior del punto más alto. Dado que la ventana donde estuvo colocado el Arduino, el panel solar con el Arduino, está orientada ligeramente hacia el este, la gráfica de cada día es completamente asimétrica, alcanzando más rápido el valor máximo que se registró y decayendo igualmente más rápido, haciendo esta forma como achatada de la gráfica, digámoslo así. Si hubiera estado la ventana perfectamente orientada al norte o al sur, es altamente probable que esta gráfica hubiera quedado perfectamente simétrica. Como se puede ver, pues los datos no varían mucho entre sí, dado que estos 4 días, el día 13, 14, 15 y 16, fueron días de lluvia intensa. El día estuvo bastante oscuro, dando por resultado que no alcanzaron a superar los 4 voltios del el panel solar. Bueno, ya conectado el microcontrolador al computador, voy a mostrar el menú de control a través del puerto serial. En este caso empieza cargando las configuraciones, las últimas en las que se queda el microcontrolador. En este caso, la fecha del 13 de noviembre con una hora de las 13:15 de la mañana, tomando un intervalo cada 10 minutos. En este caso tiene 126 registros. ¿Vale? En el menú tenemos los comandos menú para volver a mostrar este mismo menú de comandos, set date para cambiar la fecha, set time para cambiar la hora, set interval para cambiar el intervalo de muestreo, dump para mostrar los datos que tiene guardados, clear para borrar los datos del iProm y export. Esta última función, como ya había mencionado antes, ya no se está usando porque es de parte del código antiguo. En este caso voy a demostrar por el dump para ver qué datos quedaron guardados de la última vez. En este caso todos los datos son de 0.02, ya que en una configuración se quedó registrando cada 0 minutos y pues al estar en la oscuridad quedó este dato. Pero voy a limpiarlo. Ahí está borrando los datos del iProm. Voy a reiniciar el microcontrolador para que se vea que al reiniciarlo vuelve a mostrar todo lo que ya dice. Configuración, carga la configuración, los parámetros y en este caso tiene los registros 0. Voy a cambiar el intervalo. Intervalo. En este caso, ahí me pide el tiempo de intervalo que tendrá cada muestreo. Tiene que ser un número entero, así que el mínimo sería 1. Y vamos a esperar un minuto para que tome el dato. En este caso, como estoy haciendo la grabación de noche, solo está recibiendo la luz ambiente de mi habitación. Así que no tendrá un voltaje demasiado alto como estaría en los datos del Excel. Bien, ahí ya tomo el dato del voltaje que está recibiendo en este segundo. 0.029, como todos los datos que tenían los 126 datos anteriores. Ya con este dato puedo ir a, esta, a este script que al correrlo generará un error. Bueno, en este caso generó un error porque estoy usando aquí el puerto serial, debo cerrarlo
Y ahora sí, corro el código. Y ahí creo lectura solar. Estando el 0.3, pues redondeó un poco el valor del voltaje. Redondeó un poco el valor del voltaje, que pues es aproximadamente 0.03. La hora en la que estaba registrado, 10:13, con 14 realmente, y pues la última fecha que había quedado registrada. De esa manera fue la que tomé todos los datos de acá. De acá. Casi para terminar, voy a hablar un poco sobre los sensores que se utilizaron para este proyecto. El principal sensor sería este panel solar que se usó para medir la intensidad de luz. Este sensor está conectado al Arduino, como se verá más adelante, llegando a uno de los pines analógicos del Arduino, ya que estos pines analógicos pueden medir la intensidad de voltaje que se le ingresa con el convertidor a DC, haciendo que funcione el microcontrolador también como el mismo sensor de voltaje para medir el voltaje que está entregando el panel solar. Originalmente se tenía pensado usar el sensor INA219, que es un sensor que mide corriente, voltaje y potencia eléctrica. Pero se descartó la idea, dado que usar este sensor sería un gasto innecesario para el propósito que se tiene. Se estaría desperdiciando pues parte de la funcionalidad del sensor y se volvería más complejo el código de lo que debería ser. Así que se optó por simplificarlo de esta manera. Más adelante voy a mostrar cómo está conectado todo esto. Ya por último, voy a mostrar el ensamblaje pues del panel solar junto al microcontrolador, al Arduino. Es un ensamblaje muy sencillo que consta del panel solar, una conexión soldada al panel que llega a esta bornera. El Arduino está enganchado por medio de pines macho soldados a la baquela. Y por detrás, el panel solar está sostenido por estas gomitas dieléctricas y pues, como se ve, cinta, formando un circuito sencillo. No consta de más el circuito. En principio se iba a utilizar un sensor INA219, pero resulta que sería un gasto innecesario, dado que el sensor INA tiene 12 bits de resolución, que eran demasiados para este propósito. Así que el conversor ADC del Arduino resultó ser una mejor opción, ya que no tenía en interés medir corrientes tampoco.